Ahuehuete es un vocablo del mexicano náhuatl que significa el viejo del agua. Y bueno, la ciudad de Iguala es conocida tradicionalmente como la ciudad tamarindera, la ciudad de los 32 tamarindos. Entonces, hace muchos años a mí me concibió la idea de hacer un proyecto de reforestación en la laguna de Tuxpan para efecto de generar un proyecto de reforestación, de preservación, con el título quimérico de 132 ahuehuetes. Sembramos más de 200 ahuehuetes. Desgraciadamente, por diversas circunstancias, por los animales, por los humanos, por la quemazón, por la sequía, muchos de esos ahuehuetes murieron. Pero afortunadamente hoy en día tenemos ya ejemplares de ahuehuetes de considerable tamaño y aunque el 2024 secó, mató a varios ahuehuetes de 4 o 5 metros de altura, hubo algunos que lograron sobrevivir. Es decir, los que sobrevivieron significa que su raíz ya encontró el manto de humedad en el subsuelo y a pesar de que la laguna de Tuxpan desgraciadamente perdió sus manantiales, hoy en día la laguna de Tuxpan ya no cuenta con prácticamente dos manantiales que se encontraban en la entrada de la comunidad, por donde se encuentra el letrero monumental de Tuxpan. Y bueno, en esta área vamos a compartir un recuerdo del año 2019-2020, en donde se puede apreciar con toda claridad que esta fue la última ocasión en que nosotros logramos apreciar los manantiales vivos, el agua fluyendo y alimentando el vaso de agua de la laguna de Tuxpan. Entonces, para efecto de evidenciar, ilustrar con un video tomado en el 2019-2020, vamos a compartir este pequeño video. Nos encontramos en el área de manantiales. Aquí logramos apreciar algunos ahuehuetes que son parte de la reforestación realizada por alumnos de la Prepa 32 y de la Escuela de Agricultura. Este espacio recientemente fue desasolvado por comuneros de Tuxpan y bueno, aquí podemos apreciar cómo viene el desnivel del agua, cómo se almacena en esta área. Aquí también tenemos otro pequeño ahuehuete. Este es un ahuehuete mucho más grande. Y aquí logramos apreciar con claridad el volumen de agua que desciende de los manantiales de la laguna de Tuxpan. Y a través de este canal alimentan el vaso de la laguna. Sí. Y bueno, este video es de verdad un dato histórico relevante porque es la última ocasión en que tuve la oportunidad de ver el manantial vivo. A un lado de este manantial hay otro que por igual se secó. Desgraciadamente, desde ese pequeño puentecito o de ese tubo de concreto por donde fluye el agua hacia adentro de la laguna, había un espejo de agua cuando en el 2014 yo creo que todavía el agua llenó al 100% la laguna de Tuxpan. Desgraciadamente, desde el 2019-2020 hasta la actualidad,
de manera progresiva la laguna de Tuxpan ha ido pues disminuyendo su volumen de agua hasta llegar, yo creo que a un 40-50% de su capacidad, y cuando menos nosotros vamos a quedar con el deber cumplido, con la satisfacción del deber cumplido de estar documentando esta grave crisis hídrica en la laguna de Tuxpan. Y bueno, para efecto de ir mostrando cómo es que en realidad todavía tenemos algunos agüetes, vamos a compartir un pequeño video relacionado con los 4 o 5 agüetes que todavía quedan vivos en el área de manantiales. Es un pequeño video para efecto de demostrar que, bueno, finalmente los agüetes ahí están, por eso es el motivo de este programa. Manantiales. Aquí al fondo observamos 1, 2, 3 ahuehuetes. Esto era un manantial que actualmente se encuentra agotado en la laguna de Tuxpan, y este es el camino bajo los huizaches. Ahí es donde encontramos el otro ahuehuete. Y bueno, esto es la laguna de Tuxpan, carretera Iguala-Tuxpan. Y bueno, esta es en la actualidad la condición que guardan los ahuehuetes. Ya son ahuehuetes de unos 4 o 5 metros de altura, pero también al mismo tiempo queremos hacer el comentario en torno a que hay inconsciencia de las personas, los vecinos de Tuxpan, que desgraciadamente abrieron un camino, y al abrir el camino con la maquinaria dañaron unos ahuehuetes que, si no los mató la sequía del 2024, estos seres, pues no podríamos llamarle humanos, ¿no? Porque no tienen un cuidado de lo que es el medio ambiente. Dañaron estos ahuehuetes. Entonces existe el riesgo de que, pues por ese daño, pudieran morir, pudieran secarse estos ahuehuetes. Entonces nosotros nos vamos a quedar con la satisfacción del deber cumplido en torno a que estamos denunciando públicamente esta acción que daña los ahuehuetes. Y para muestra vamos a compartir unas fotografías respecto al daño que presentan los ahuehuetes en el área de manantiales de la laguna de Tuxpan. Bueno, también tenemos otro pequeño video relacionado con lo que es el ahuehuete, el ahuehuete más visible sobre el camino, al cual yo le dediqué un pequeño canto. Lo escuchamos. Ahuehuete, el viejo del agua, sobreviviente del Anáhuac de México, para la humanidad. De esta manera invocamos a todas las autoridades federales, estatales, municipales, comunitarias, escolares, invocamos a todas las deidades terrenales, subterrenales, celestiales, es decir, a todo mundo, para efecto de poner atención respecto al cuidado, al mantenimiento, la conservación de estos ahuehuetes que llevan ya por ahí unos, fácil, unos 10 años, ¿no? Desde que se reforestaron a la actualidad.
y llevan un crecimiento considerable. Y bueno, vamos a compartir algunas gráficas, algunas fotografías respecto a la condición de los ahuehuetes dañados. Este ahuehuete ya fue mochado como unas 2 veces anteriormente. Hemos estado rescatándolo, pero aún así, no sé si las personas de plano son muy ignorantes que no sepan distinguir lo que es un árbol de lo que es el huizache. Y bueno, la siguiente gráfica es el otro ahuehuete que fue dañado desde su raíz. La maquinaria, la mango echando, la empujó desde la raíz. Desgraciadamente resultó muy dañada. Esperemos que logre sobrevivir. Y en la siguiente gráfica es otro ahuehuete que quedó en el fondo del manantial, pues no sufrió afectación, pero como se encuentra bajo la sombra de los guamúchiles, afortunadamente ha logrado sobrevivir. Y bueno, vamos también a compartir un pequeño video respecto a cómo se causó el daño al abrir esa brecha para conducir hacia un terreno que es posible que lo invadan, ¿no? Entonces compartimos el pequeño video. Desde este lugar, en la carretera Iguala-Tuxpan, justamente en donde se encuentra el letrero con el nombre de Tuxpan, se encontraban hace varios años el área de manantiales. De hecho, esta es la parte, el canal que desembocaba en la laguna de Tuxpan, y desgraciadamente se han estado realizando actividades de limpieza, retiro de maleza, pero sin un criterio sustentable. Se está aperturando un camino. Se aperturó este camino con maquinaria pesada y de esta manera se dañaron estos 2 ahuehuetes. Este es el primer ahuehuete. Este es el segundo ahuehuete que dañaron desde el tallo. Y bueno, este camino conduce hacia el interior de la laguna de Tuxpan. Aquí salía el agua del manantial, corría hacia el vaso de agua de la laguna de Tuxpan. Desgraciadamente, ahora ya no hay agua en el área de manantiales. Desde este lugar había agua en la laguna de Tuxpan. Nos encontramos en el área de manantiales de la laguna de Tuxpan y vamos a hacer un pequeño recorrido para efecto de entender qué tanto se ha recorrido la laguna de Tuxpan. Todo esto era agua, estaba completamente inundado de agua. Hoy en día podemos transitar en vehículo. De hecho, apenas abrieron el acceso. Ese es un árbol de ahuejote que salen solitos, nacen solitos los ahuejotes. Entonces aquí estamos llegando ya al agua en la laguna de Tuxpan. De hecho, aquí ya alcanzamos a ver el espejo de agua de la laguna de Tuxpan. Y todo esto es lo que se ha recorrido. De hecho, hay gente que ya está incluso hasta cercando para propiedad privada cuando es el espejo de agua de la laguna de Tuxpan. Bien, entonces una vez que ya hicimos el recorrido desde la carretera donde está el letrero monumental de Tuxpan, las letras de Tuxpan, hacia adentro, ahí estaban los manantiales, vimos los 2 ahuehuetes dañados por la maquinaria de gente irresponsable, inconsciente, inhumana.
Y ahí todavía entramos en vehículo, yo creo que un promedio de unos 300 metros, que el agua se ha recorrido desde el canal del manantial hasta el fondo. Entonces, reiteramos el llamado de auxilio a las autoridades federales, estatales, municipales, comunitarias, porque incluso creo que les asiste más el deber a todos los habitantes de Tuxpan y particularmente a las autoridades comunitarias de Tuxpan el hecho de preservar la vegetación, sobre todo tomando en cuenta que los agogüetes son declarados oficialmente como el árbol nacional de México. Y bueno, por esa razón estamos difundiendo este grave problema de sequía, de estiaje, de agotamiento en la laguna de Tuxpan. Y afortunadamente tuvimos la respuesta por parte de la secretaria del Medio Ambiente del municipio de Iguala, la maestra Orfelina, y también de un cantautor guerrerense, que en este caso es el famosísimo Armand Rock, que yo creo, viendo mi lamento, mi deplorable situación emocional por el hecho del daño que se causaron a esos agüetes, que yo los veo como si fueran mis hijos porque nosotros los plantamos hace más de 10 años. Tuvimos la oportunidad de ir y vamos a cerrar esta pequeña cápsula de conciencia con una canción que lleva por nombre Las flores lloraban, en la interpretación de Armand Rock. 3, 4. Triste, las florecitas lloraban. Tristemente se decían, ya se fue el que nos regaba. A Dios eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo. A Dios eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo, porque los campos sin una flor se ven muy tristes sin su color. Porque los campos sin una flor se ven muy tristes sin su color. Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir y la agonía va a ser muy larga. El verano se aproxima, el verano se aproxima, el verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua. A Dios eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo. A Dios eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo. Porque los campos sin una flor se ven muy tristes sin su color. Porque los campos sin una flor se ven muy tristes sin una flor.